Y bueno, pues ya estamos listos. Bienvenido, licenciado Rusildi. Gracias, Abigail, y buenas tardes. Pues hoy estaremos viendo ya, yo creo, el último programa del tema que hemos estado viendo por 4 o 3 semanitas, ¿verdad? Ajá. Que es bien importante porque sabemos cómo hay el bombardeo por todo el mundo en un ambiente espiritual por los falsos profetas. Entonces, así es. Eso es lo que hemos estado poniendo atención, alertar a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, nos interesa su alma, ¿verdad? Claro. El alma ya sabemos que es la que es eterna, ya lo hemos explicado. El alma es la que se pierde o se gana, es la que está en condenación eterna o en presencia de Dios por la eternidad. Entonces nos preocupa que la gente esté alerta porque, como hemos mencionado, se han introducido al mundo muchos falsos profetas que están engañando a mucha gente, ¿verdad? Y precisamente por la importancia de este tema. Pues vamos a continuar con este tema tan importante de los falsos profetas, cómo identificarlos para no caer en sus redes, porque pues sin duda hay una lucha entre el bien y el mal, hay una entre el cielo y el infierno, entre Dios y el diablo, por la salvación o la perdición de tu alma. Así es, y el versículo base de este programa va a ser Mateo 7:21, pero antes es el pasaje que hemos leído, pero hoy vamos a profundizar más, donde dice: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Jesucristo les dice: yo nunca los conocí. Ahora, estos eran falsos predicadores, pero Ajá. Primeramente quiero establecer... este va a ser el versículo base, pero quiero establecer cómo Dios anticipa en su palabra que al final de los tiempos este tema de los falsos profetas se va a agudizar, ¿verdad? Sí. Y es parte de las señales, de muchas señales que Jesucristo dice que va a haber antes de su venida. Como lo hemos platicado, Jesucristo dejó señales políticas, señales en los cielos, señales en la naturaleza, señales militares, señales políticas, señales en la ciencia, señales en Israel. Hay que estar observando lo que pasa con Israel, y dejó señales en la religión. Ahora, no es una señal en sí la que nos anuncia que Jesucristo está cerca. Todas estas conceptos se están uniendo para que concluyamos que la venida del Señor está cerca. Y una de estas señales en la religión son los falsos profetas. Así es. Y para esto vamos a leer un versículo que va a establecernos esto, donde Jesucristo nos dice, por medio del apóstol Pablo: mira, en los últimos tiempos, antes de que yo venga, se tiene que presentar esta situación, ¿verdad? En cuanto a las señales religiosas, ¿verdad? Sí. Porque hay muchas señales, ¿verdad?, que se están presentando. Y lo que hace interpretar a un cristiano que la venida de Jesucristo está cerca es el conjunto de muchas señales juntándose, ¿verdad? No es que una cosa esté pasando, una cosa aislada, así como tú dices, son muchas señales que apuntan a que el tiempo está cerca. Una más es esta, y quiero establecer que Dios nos da una señal en la religión donde nos dice: miren, en los últimos tiempos va a haber muchos falsos profetas engañando a muchos, ¿verdad? Y ese versículo está en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 15, es la penúltima página más o menos de los versículos que trajimos. Ok. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 5. 5. Déjame pongo un poquito de antecedente para el versículo. Aquí la iglesia de Tesalónica le dice a Pablo: oye, estaban confundidos porque pensaban que Jesucristo ya había venido. Y entonces Pablo les aclara, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el versículo. ¿Empezamos? Así es. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muy bien.
Vamos a decir hasta ahí porque es lo que queremos establecer. Dicen, aquí les había llegado una carta que dice, no se dejen moverse fácilmente de su manera de pensar, porque hay una carta, dicen, ni por carta como si fuera nuestra. A esta iglesia le había llegado una falsa carta de que Jesucristo ya había llegado. Entonces él les aclara, mira, no se confundan, Jesucristo no va a venir hasta que no se presente la apostasía. Okay. ¿Qué es la apostasía? Pues prácticamente lo que están haciendo estos falsos profetas, revolviendo lo que es lo espiritual, la sana doctrina, con cosas mundanas, con lo cosas... santo con lo profano. Lo santo con lo profano, y están engañando a mucha gente. Entonces, Dios dice, en el último tiempo, este tema se va a agudizar. De hecho, la generación de hace 2000 años hacia acá, la más engañada, Dios afirma, va a ser la última. Es cuando el engaño va a prosperar. Dice, lo que nos dice aquí, no se va a presentar Jesucristo sin que antes venga la apostasía. O sea, una señal que tiene que ver es que ves la apostasía, y seguramente ya la estamos viendo. Claro. Este asunto de los falsos profetas está prosperando, como, haz de cuenta que va como río, así que corre rápido, va prosperando fuertísimo, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí la importancia es que a mí no me lleve esa corriente, y para eso necesitas preparación bíblica. Entonces, es importante establecer esto. Ahora, ya que sabemos que una señal que decimos, oye, hay muchas iglesias que prosperan y que están hablando en nombre de Dios, pero están haciendo milagros, pero no están predicando palabra, bueno, es una señal de que Jesucristo está cerca. Y esto es lo que quería dejar claro, ¿verdad? Ahora, vámonos al versículo base, que está en la segunda página. Porque ahí entonces ya lo importante no son las señales que están haciendo, sino que no tienen su base en la palabra de Dios. Pueden estar haciendo milagros, pueden estar sanando enfermos, pueden estar haciendo muchas señales, pero si no están basados en la palabra de Dios, esto es apostasía. Exacto, es lo importante. O sea, no te dejes manejar por lo que ves. Exacto, hay que siempre estar revisando con la Biblia si lo que se está hablando es palabra de Dios o son palabras de humana sabiduría, ¿verdad? Porque, sí, pues, como lo vimos en el primer programa, estos falsos profetas van a hacer milagros, ¿verdad? Sí. Y ahorita lo vamos a ver. Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? O sea, aunque viniera un ángel de luz con una doctrina diferente, o sea, no le creas, sea anatema. Así, y eso viene siendo una situación sobrenatural que se presenta, por las cuales ha sido la base para muchas falsas religiones. Okay. Se presenta algo sobrenatural que les da una revelación diferente a la de la Biblia, le creen y crean una secta, advirtiendo la Biblia que esto se va a presentar, ¿verdad? Okay. Pero aquí vamos a hablar de Mateo 7:21, que es en la segunda página, donde habla de estos precisamente estos falsos profetas, de estos falsos predicadores, donde Jesucristo les dice, yo nunca los conocí, ¿eh? O sea, es tremendo, se dedicaron su vida a hablar de la palabra, pero mal, ¿verdad? Usándola, es en la segunda página, sí, usándola de mala manera, y Jesucristo les dice, yo nunca los conocí. Eso es tremendo. Imagínate que el mismo Dios te diga, yo nunca te conocí. Eso es tremendo. Ajá. Entonces, leamos el versículo. Sí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, precisamente se está dirigiendo a estos predicadores. O sea, en una traducción un poquito más mundana, significa no cualquier bocón que me ande diciendo que me conoce y que Señor, Señor, y que se siente, que se vea piadoso, ¿verdad? Y que dice creer en mí, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición que pone aquí Dios? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, estos predicadores pueden estar en las iglesias y tener iglesias llenas, y estar hablando de la palabra y hacer milagros, pero no están en la voluntad
del Padre, ¿verdad? Entonces, Claro. seguimos, por favor. Sí, dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate lo que está describiendo este versículo, o sea, la descripción que da es de gente que se dedica y que tiene iglesias, ¿verdad? No le está hablando a gente que está afuera, a presidentes de naciones, no le está hablando a gente que está en las discos, no le está hablando a gente que anda en otras partes. Está hablando a un mundo espiritual, gente que se está dedicando y que tiene iglesias. ¿Por qué? Porque fíjate la descripción que da. Le dicen, oye, pues si yo profetizaba en tu nombre, ¿qué significa? Esto significa, oye, yo predicaba tu palabra en tu nombre. Oyes, y en tu nombre yo echaba fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesucristo, yo no los conozco. Pero, ¿se acuerdan que vimos en Mateo 24, verdad? Ajá. Que estos falsos profetas, vimos que dijimos que la primera señal que da Jesucristo en Mateo 24 es, cuidado que nadie los engañe. Y luego en el versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y luego en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora el 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, estos predicadores que se está refiriendo aquí en Mateo 7, 21, dice, estaban haciendo grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios, como lo describe Mateo 24. No profetizamos en tu nombre, predicamos palabra en tu nombre. Ahorita, ¿cuántas iglesias no están hablando de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios, verdad? Y están hablando en el nombre de Jesucristo, pero al momento de introducir doctrina, es una doctrina adulterada, ¿verdad? Engañando a mucha gente, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí, fíjense, muchos en aquel día me dirán, o sea, está hablando de muchos predicadores que están predicando, que están haciendo milagros y que echaron fuera demonios, ¿verdad? Y que esos muchos van a engañar a muchísima gente. Imagínate, se potencializa. Son muchos falsos predicadores que engañan a muchísima gente y son muchos que hacen grandes señales y grandes prodigios. Por eso es una responsabilidad estar muy alerta, ¿verdad? Porque de cada 5 iglesias a lo mejor una es una que es de sana doctrina y necesitamos estar analizando muy bien todo eso. Ahora, fíjate bien, muchos me dirán en aquel día. Ah, caray. Bueno, pues ¿cuál es aquel día, verdad? Porque fíjate, estos predicadores se sentían salvos, tanto que reclaman a Jesucristo. Sí. Fíjate, oye, pues en ese juicio, ¿verdad? En aquel día, porque este es un día de un juicio, le reclaman a Jesucristo, oye, pues si yo predicaba en tu nombre hacía milagros, o sea, diciéndole, ¿por qué a mí no me salvaste? Ve lo peligroso en la situación que están estos predicadores, porque a veces ni ellos mismos se dan cuenta que han escuchado doctrinas de demonios, como lo hemos hablado, no se dan cuenta que han escuchado espíritus engañadores, no se dan cuenta que han hecho muchas cosas que están desagradando a Dios, que no identifican entre lo santo, ¿verdad? y lo profano, no se dan cuenta de esas cosas, tanto que le reclaman a Jesucristo. Oye, pues si yo predicaba tu palabra, yo hacía milagros, yo sacaba demonios en tu nombre, y Jesucristo, ¿qué les dice? Yo no te conozco. Imagínate, y todavía les dice, apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, estos predicadores tienen un juicio tremendo, porque no lo estaban haciendo, estaban mal usando el evangelio. Así es. Para intereses de ellos, ¿verdad? Y así estaban engañando a mucha gente y se llevaron mucha gente de encuentro al infierno. Eso es lo peligroso, tanto que estos predicadores están en una peor condición que un incrédulo. Claro. ¿Verdad? Claro. En la Biblia se dice, hay gente con mayor condenación que otra. Y cuando dice de mayor condenación, habla de gente que está metida en las cosas espirituales, engañando a la gente. No es lo mismo una persona que se dedicó a matar toda la vida,
pero él Que hizo en nadie- ignorancia y nunca quiso escuchar nada de Dios. Ok, pero esos predicadores están metidos con las cosas de Dios, engañando a la gente. Eso enoja más a Dios. Por lo tanto, van a tener mayor condenación. Aparte que fueron tropiezo para muchísima gente. Ahí te entregué una hojita Sí, donde vamos a analizar. Dice, muchos en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Fíjense lo que dice Hechos 17:31. Ahora lo dice, leemos. por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día que Dios establece en su plan donde va a juzgar al mundo entero. Así Estos es. predicadores se han ido agudizando desde los 2000 años que lleva el periodo de gracia que está en la iglesia. Estos predicadores han ido aumentando, ¿verdad? Tanto que en el último tiempo van a ser muchísimos, ¿verdad? Pero estos predicadores, si alguien ha muerto, pues está condenado en el infierno su alma. Pero va a haber un día que Dios estableció donde va a haber un juicio que estos predicadores van a ser resucitados y van a ir a ese juicio, y es cuando van a reclamar. Si yo predicaba en tu nombre, si yo hacía milagros, si yo echaba fuera demonios, ahí es donde le van a poder reclamar a Jesucristo. Y Jesucristo les va a decir, vámonos para el agua de fuego. Este es en el Apocalipsis, este es el juicio que está en el siguiente versículo, Sí. que es Apocalipsis 20, 11 al 15. Ese es el juicio. Dice, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Cuando este juicio se dé, ya la tierra y el cielo ya no existen. Ok. O sea, este juicio no se da aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ¿Te ellos. fijas que de la muerte y el Hades, de ahí salen? O Sí. sea, esa es una observación bien tremenda. Ujú. Porque dicen, bueno, el infierno es eterno. No, porque el infierno está debajo de la tierra y esta tierra tiende a desaparecer. Hay un fin del mundo. Sí. El infierno está en el centro de la tierra. Y aquí dice, la muerte y el Hades fueron... y los muertos que dicen Y, y la entregaron- muerte y el Hades entregaron a los muertos. Los muertos que había en ellos. De ahí salen, ¿verdad? Sí. ¿Y salen para qué? ¿Seguimos? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Exacto, fueron al gran juicio del trono blanco para ser juzgados sus obras. Y luego, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago fíjense, de fuego. el que no se halló inscrito en la vida, en el libro de la vida, o sea, lo que nosotros debemos asegurarnos es estar inscritos en el libro de la vida. Y hemos dado muchas recomendaciones aquí en el programa para poder asegurarnos de que somos hijos de Dios y que al momento de morir vamos a la presencia de Dios. Ahora, aquí dice, y el Hades, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque la primera es cuando ellos mueren, ¿no? Sí, Este falso físicamente. profeta muere físicamente, ¿verdad? Ajá. Está en el infierno atormentado por el tiempo hasta que este juicio se dé. En ese momento van a ser resucitados, pero van a ser resucitados para juicio. Van a recibir sentencia y luego van al lago de fuego, que es la segunda muerte. Okay. Por eso a nosotros que somos hijos de Dios nos dice el Apocalipsis, ustedes no serán parte de la segunda muerte. Eso es nomás para los incrédulos. Okay. Porque el lago de fuego son sacados del infierno para después ser lanzados al lago de fuego eternamente. Y en este juicio es donde estos predicadores reclaman. Fíjate, aquí en Lucas 10 nos va a dar en el siguiente versículo ahí abajo. Sí, dice, nos va a decir una situación bien importante. Porque estos predicadores hacen milagros. Así es. Sacan demonios. Y predican la palabra. Y fíjate cómo Jesucristo hace una diferencia en esta anécdota aquí en Lucas 10. ¿Lo leemos, por favor? Sí, del 17 al 20. Lucas 10, del 17 al 20, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Te fijas la diferencia? Que no te regocijes de que los demonios te hacen caso y tienes potestad sobre ellos. Regocíjate porque tu nombre está escrito en la Biblia. ¿Cómo Jesucristo hace una diferencia? Puede haber gente que por misericordia de Dios sale el demonio, ¿verdad? Pero la persona que lo está haciendo no está en la voluntad de Dios, pero Dios en su misericordia ayuda a la tercera persona, ¿verdad? Claro. Entonces no te regocijes porque los demonios se sujetan. Regocíjate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Ay, acabo de ver en YouTube al actor que hizo La Pasión de Cristo. Sí, precisamente se convirtió, ¿verdad? Conoció a Cristo a través de su actuación y dice, yo prefiero ser un desconocido totalmente, pero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que esté escrito en los cielos. No me importa estar en el de las estrellas, no me importa nada, lo que yo quiero es que mi nombre esté escrito en el libro. Tremendo testimonio. Fíjate Hermoso. que yo lo he puesto en algunas de las conferencias porque él era incrédulo antes de hacer la película. Por ver lo que pasó a Jesucristo, por los pecados que tuvo que morir, él le puso atención al evangelio y terminó convertido y ya pasando las cosas de la fama a segundo. Dice, ya no me llaman para hacer películas. Pero la verdad eso no me importa, ¿verdad? Sí. Lo que me importa es estar escrito en el libro. Está maravilloso el testimonio de este hombre, sí, la verdad, sí. Me gustó tanto, lo he estado viendo en YouTube, los testimonios de este actor, y la verdad, como cuando empezó a meterse en el personaje de Jesús, de sentir el amor de Jesús por la humanidad, de caracterizar esto, él al vivirlo, al sentirlo, la verdad es que se enamoró de Jesús. Así es. Y sabes que tengo otro personaje de ahí, también terminó arrodillado a los pies en base a esa película. El productor. El Barrabás. El Barrabás. Hay un testimonio del actor de Barrabás, igual que el de este protagonista. Sí. Entonces, tremendo. Qué maravilla. Mira, fíjate de lo que son parte estos predicadores. Ahí sí. Vemos en el siguiente versículo, después de Mateo, viene uno de Judas. Uh-huh. Fíjate cómo se expresa Judas, ¿verdad? Uh-huh. Que es Judas es el libro antes del Apocalipsis, donde sí. Nos advierte ya de los últimos tiempos de cómo va a estar la situación en cuanto a lo espiritual. ¿Qué dice Judas del 4 en adelante? Dice, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjate, y niegan a Dios. Fíjate, somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero estos falsos profetas convierten en libertinaje uh-huh. El evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que hacen. Cuando habla de hombres impíos destinados para esta condenación, hombres impíos no son, es una diferencia. Hombres pecadores, estos son los que andan en el mundo y andan en desconocimiento y son pecadores. Los impíos son los que conocen las cosas de Dios y así aún andan en rebelión contra Dios. A eso se refiere con impíos, ¿verdad? Estos falsos profetas son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, ¿verdad? Y luego que dice, hay de ellos, ¿verdad? Así es, ¿en dónde estamos? Ahí mismo, hay de ellos porque han seguido el camino el camino de Caín. Y, o sea, se refiere a Caín, el hermano el que mató a Abel, su hermano. Así es. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Usan el evangelio para lucrar. ¿Cuántos no vemos así? ¿Cuántas iglesias no vemos grandísimas que están lucrando? Y a nivel internacional, de que le ponen precio y póngale precio y hacen una subasta. Comercializan con el evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso Jesucristo le dice, no, tú no me seguías a mí, tú estabas por interés, ¿verdad? En lo económico. Y a lo mejor empezaron bien en algún momento, pero luego se distrajeron y
se los llevó. Los dejó, se dejaron seducir por el dinero. Seducir por el dinero, como el enemigo se atrevió a tentar a Jesucristo ofreciéndole los reinos. Así es. También a muchos de sus No profetas y pastores no estamos exentos y cayeron en esa trampa. Y vimos un versículo que el amor al dinero es la causa de la perdición. Exacto. Entonces seguimos con el 12. Ok, dice, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Entre ellos se dicen estamos bien, ¿verdad? Sí. En pocas palabras. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjate, 2 veces muertos, ya lo explicamos ahorita, la segunda muerte, por eso les dice, ustedes son 2 veces muertos, hombres que se han entrado encubiertamente. Por eso decimos, la situación espiritual no es excepción, hay engaño ahí en la situación espiritual. No creas que eso es nomás del mundo terrenal. En el mundo espiritual hay engaño. Y por ejemplo, cuando yo quiero meter y saberme en una empresa qué están haciendo los trabajadores, me meto encubiertamente y me entero todo lo que está pasando. Bueno, estos hombres se meten encubiertamente para desviar del evangelio de la gente, ¿verdad? Ahí siguen más, ¿cómo se expresa de ellos? Sí. Fieras ondas Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eternamente, o sea, es lo que la gente no quiere agarrar serio este asunto. Cuando estás condenado va a ser eternamente, por eso depende mucho de lo que tú hagas aquí en vida, ¿verdad? Porque depende lo que vas a estar en la eternidad, depende de la eternidad de lo que hagas aquí en vida. Claro. No es un periodo de tiempo, es la eternidad, ¿verdad? Y luego de estos también profetizó Enoc, 7º de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, ¿verdad? Y dejar convictos ¿seguimos? A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores y querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense, sacan provecho de las personas, ¿verdad? Se aprovechan y inflaman el evangelio, lo adulteran y hacen negocio. Ahora, Pedro, adelante, Pedro 2, sí. 1, 3, lo leemos, es dice, importante. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense, a la siguiente hoja, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿verdad? Harán por avaricia. Por avaricia. Son avaros. Ahí es donde deben detectar la gente que si un predicador le ve mucho interés por el dinero, hay predicadores que se juntan nomás con los ricos de la iglesia, ¿eh? Ah, sí, sí. Y a los pobres no los pelan. No. Deben ustedes, se debe de ver detectar esa eso, conducta, ¿verdad? detectar la Porque conducta. a un verdadero predicador le interesan las almas. El alma. Y eso no tiene que ver con dinero. Y ¿verdad? por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pues con esto yo creo que ahí nos acaba el tiempo, tenemos un minutito. Muy bien. Yo quisiera, pero no sé si alcancemos a leer este parrafito. Sí, ajá. Para despedirnos del programa. No. ¿Cuál es? Ahí en la siguiente hoja viene las religiones y la confusión espiritual. Es algo que escribí en el 4º libro, que yo quiero que se quede asentado ya para finalizar este tema de los
los falsos profetas, ¿verdad? Dice, tenemos aproximadamente 4.200 religiones en el mundo y todas afirman tener la verdad, así como los ateos afirman que no hay Dios, y todo esto contribuye a la confusión espiritual que abruma al mundo entero. Esta confusión también puede debilitar la fe de muchos cristianos, pero en honor a la verdad y sin lugar a dudas, todas las religiones del mundo, así como todos los seres humanos que han existido a través de la historia, como los que existirán en el futuro con sus diferentes creencias religiosas, serán filtrados por la palabra de Dios. Todos los humanos y religiones de la historia serán pasadas por el fuego de su palabra. Nadie escapará de este proceso espiritual, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más poderoso hasta el más insignificante, los presidentes, reyes, príncipes, emperadores, así como el mismo Papa y todos sus colaboradores serán evaluados por la palabra de Dios. Esto sí es una verdad absoluta. Todo lo que el ser humano haya hecho con relación a su palabra, sea bueno o sea malo, pasará por el fuego de las leyes de Dios, y esto será lo único con lo que nos presentaremos al pasar a un ambiente espiritual. Nadie escapará. Desde la creación hasta el Apocalipsis, todos los seres humanos son partícipes de su palabra, y muchos irán a condenación y muchos menos irán a vida eterna, y todos sabrán que solo hay un Dios vivo y verdadero, y toda rodilla se doblará ante el unigénito Hijo de Dios, y todos sabrán que la palabra de Dios debió ser prioridad en la vida de las personas, que debieron estudiarla, escudriñarla, meditarla, creerla para adquirir el conocimiento de Dios puro, santo, misericordioso, poderoso, quien estableció un día para hacer juicio a todos los incrédulos de la historia, y todos reconocerán que sus promesas se cumplen y son reales, pero para desgracia de muchos será demasiado tarde. Así es, pues con esto concluimos este programa de falsos profetas. Así es. Por favor, pueden localizar Facebook, familia Rusildi González y en el YouTube, Vicente Rusildi González, y los temas que hemos estado viendo ahí lo ponen, y ahí para que lo repasen, por favor, que es muy importante que lo repasen. Claro que sí. Muchísimas gracias.